Hola, buenas. Nos encontramos una vez más en las jornadas de Duot, esta vez con Mercedes Ruiz. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, que ya sabes que ahora es todo ubicuo y cada uno elige cuándo conectarse y cómo. Dependiendo de cuando nos vean, efectivamente será una hora u otra. Bueno, Mercedes Ruiz, para quien no conozcáis a Mercedes, Mercedes es Londones en las redes sociales. Es una maestra jubilada que ha vivido en Londres durante mucho tiempo, de ahí el apodo, pero tiene una experiencia bastante dilatada y sobre todo yo diría que es una de las primeras divulgadoras de pensamiento computacional en general de España o por lo menos del ámbito en el cual nos movemos ahora, ¿no? Mercedes, cuéntanos un poco cuál es el título que has utilizado para esta charla y por qué este título. Pues mira, ya sabes que cada vez que me llaman para algo, ya como tengo la capacidad de poder elegir, digo sí o no en función de que sirva o que haya gente detrás que merezca la pena. En este caso, vuestro grupo me merecía mucho la pena, porque Jordi Adel es uno de los que siempre ha motivado a pensar y a no quedarte en el título de lo primero que vieras, ni en que, aunque las cosas funcionaran, ¿no? Entonces, vuestro grupo de investigación me gustó, investigando a ver por qué me habéis llamado, aparte de que hubiera una jornada, y es porque tenéis en el 2020 ya un proyecto que habla de la robótica educativa como un instrumento para superar la brecha de género. Entonces dije, pues ya está, vamos a empezar poniendo un título sugerente. Entonces la mujer está, y lo afirmo, en el pensamiento computacional. Y claro, eso ya es rompedor, porque sabes que ahora toda la sociedad está empeñada en que no estamos. Entonces tendremos que adivinar desde un grupo de investigación si estamos o no, y por qué yo afirmo claramente que está en el pensamiento computacional, y además afirmo que está con los robots. Cuando tú preguntas a la mayor parte de las docentes, te dirán, uy, yo de eso no entiendo, uy, yo eso no va conmigo, uy, yo eso no sé. Es un comentario bastante generalizado, no general, pero sí bastante generalizado. Entonces, pensé que ese título podía recoger tantas cosas como hemos ido recogiendo a lo largo de estos años, porque tú me has puesto como divulgadora y yo te diría como gran dudadora e incluso atrevida, cuando me llegaron a la puerta de la clase una madre de una alumna, que es como nos llegan siempre los proyectos, y dijo, oye, mira, es la Semana Europea, aquí en Londres va a ser la primera vez, esto es a nivel europeo, estoy en el comité, hay que hacer. Y yo dije, ¿pero qué dices? Estoy en un aula de infantil 5 años y no tengo ni idea. Pues eso es lo que nos lleva a divulgar. Divulgas equivocarte, divulgas dudas, divulgas qué hacer y encuentras a gente en el camino. Entonces me parecía que este título podía recoger el espíritu que a su vez yo he recogido de no toda la gente, porque no conozco a todos los de vuestro grupo, pero sí os conozco a muchos. Y sobre todo en una tesis doctoral me ayudó mucho esas dudas existenciales de Jordi Adel continuamente metiendo el dedo ahí en la llaga, ¿no? Pues por ahí va el Es, título un poco. es curioso que esa duda que planteas ahora mismo de divulgación, no solamente la hemos tenido muchos nosotros, sino que yo también la he visto reproducida en algunas de mis compañeras que han sido mitos y han sido imágenes de explicar cosas que tú habías probado o comprobado y decirte, no, pero si yo de esto no tengo ni idea. Es decir, muchas veces los que nos creemos que son mitos están a un nivel bueno, pues yo no lo sé, pruebo y a partir de ahí arranco un poco con ello. Bueno, si te parece, podemos hacer un repaso rápido sobre el concepto de lo que es la brecha de género, ¿no? Y comenta un poco el asunto. Bueno, ya sabes que yo soy muy disruptiva, pero también aprendí de la universidad y de meterme en ese campo de investigación que para mí era como un horror. Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero bueno, me empujaron una serie de hombres, que curiosamente, que me dijeron, no, no, es que tú tienes que hacer una tesis. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer una tesis a mis años? Y sí que me llevaron un poco a que tenía que hacerme buenas preguntas, ¿no? Entonces, y tener buenos datos. Entonces, voy a darte solamente una lectura de datos que yo creo que por ellos mismos hablan y cada cual podrá ya empezar a sacar sus conclusiones. Y sobre todo me gustaría dirigirme a los futuros docentes, ¿no? Que me imagino que nos verán, porque en una facultad de educación, docentes y las docentes.
Entonces, el año pasado, en la estadística del Ministerio, que todo el mundo puede comprobar, los números reales con los que en nuestra sociedad nos estamos moviendo, en educación infantil y en educación primaria, tenemos a hombres 1.319 frente a 55.280 mujeres. Creo que ese dato ya es muy significativo. Y podríamos pensar que habría a lo mejor una diferencia en centro público y privado. Pues en centro público tenemos 800 hombres en toda España frente a 31.716 mujeres. Y en centros privados tenemos 519 hombres frente a 23.564. Entonces todo el mundo me dirá, pero es que estamos hablando de la brecha de género. Ya, pues eso hablo yo también. La brecha de género no es femenina ni es masculina. La brecha de género es de otro tipo, de otra índole. En un grupo universitario tenemos que ver qué es una brecha de género. ¿Por qué la educación en sus primeros años, que se supone que es la clave y que todo el mundo habla de ello? Ya sabes, en las grandes conferencias, la educación es la solución. Y todo el mundo, los políticos y no políticos, ¿no? Cuando hablamos de la educación es la solución al futuro, la transformación. ¿Por qué no están los hombres en las primeras etapas del sistema educativo si es tan importante, si no lo creemos? ¿Por qué, de todas maneras, aunque haya habido un progreso, los padres siguen faltando tanto en esas etapas en un papel diferente al que tenían antes? Aunque hemos evolucionado, no, las cifras dicen lo mismo. Y ahora yo diría, ¿y qué pasa si nos vamos a otra brecha de género en otro sitio? Es decir, la brecha de género es estudiar desde el punto de vista social qué nos está pasando en cualquier campo con hombres o con mujeres, porque nos pasa aquí, pero también nos pasa en enfermería o nos pasaría en ingeniería, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las cifras hablan y las últimas cifras son muy claras sobre la mujer y la presencia en STEAM es muy baja y sobre todo si le quitamos la A, ¿no? Y hacemos STEM, pues ahí hay muy poca mujer y cada vez hay menos, pero habrá que ver por qué y razones. Entonces, ahí es donde he estado, me habéis tenido con la neurona todo el día investigando y ahora pues os contaré un poco por dónde he estado investigando a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, brecha de género para hombre y para mujer. Es muy cierto lo que comentas, en el sentido de que, bueno, es verdad que la profesión de maestro, maestra de infantil, incluso la de maestro, maestra de primaria, son profesiones bastante feminizadas y hay mucha mujer ahí y el por qué luego esa parte femenina del adulto no la seguimos manteniendo en las siguientes etapas, ¿no? Cuando llegamos a la ESO, cuando en la parte universitaria, pero lo has comentado también ahora mismo, es decir, en los grupos de padres y madres del colegio, digo padres y madres ahora, pero en los grupos, cuando yo hago una reunión de padres de los alumnos, el porcentaje de madres es abrumador, es decir, y es verdad, estamos cambiando de que hubiera un 0% a que haya un 10%, un 15% en el mejor de los casos de padres que asisten a estas charlas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay que ver un poco esta diferencia de género, el ver un poco en qué nos estamos dando, es decir, el ver un poco esa perspectiva de género en todos estos ambientes, ¿vale? En todo esto, ¿qué es lo que tú crees que se tiene en consideración cuando se habla del componente humano de la robótica? Pues primero te voy a hablar de componente de pensamiento. Entonces yo en una universidad siempre diría, por favor, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. O sea, para mí fue como vital a la hora de investigar, ¿no? Quizás porque tuve un profesor que me marcó que decía que un verbo no era igual que otro en investigación. Y decía, ¿cómo no va a ser igual? Dice, no, eso es un sinónimo. Pero si lo piensas, en investigación, el matiz que te da un verbo y no te da otro es diferente. Bueno, pues vayamos primero para situarnos a lo que es pensamiento, ¿no? Entonces, me gusta mucho la acepción cuarta del diccionario de la lengua, donde dice conjunto de ideas propias de una persona. Para empezar, ya no dice género, dice de una persona, género-persona, de una colectividad o de una época. Creo que eso es muy importante porque cuando estamos hablando de la robótica, de humanizar, de no humanizar, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, en la cultura con la que hemos crecido todos, ahí ya empieza a estar el sesgo en la manera diferente de abordar los temas, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a apropiarnos de nuestros pensamientos. ¿Son propios los que tenemos?
¿Son reales los que estamos haciendo con los robots? Entonces, bueno, eso es la primera. Y luego la otra parte que es computacional, ¿no? Porque parece que con el robot estamos pensando en pensamiento computacional cuando ya veremos que son cosas distintas, que me lo habéis enseñado muy bien los que sois muy sabios de esta parte, ¿no? Pero primero es que tengamos nuestras propias ideas. Después, de computacional te dicen que es el estudio de un proceso, ¿no? Pero sobre todo que te hablan de computadoras. Y la computadora ahora es el móvil que tenemos en la mano. No nos olvidemos, ¿eh? O sea, apropiémonos de que tenemos una computadora en la mano. Es decir, me guste o no, yo ya tengo algo que ver con los robots y ya tengo algo que ver con la inteligencia artificial y ya la estoy utilizando. No soy incapaz, no soy inútil, no soy analfabeto. Algo sé, pero no sé qué sé, porque no me he apropiado de mis propios pensamientos ni de mi propio aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, pues yo te diría que para poder saber qué es un pensamiento computacional, qué es lo que ha pasado, por qué ahora hablo de humanizar al robot, no humanizar al robot y demás, yo me iría primero a el futuro. Y te diría que no podemos tener mejor futuro que cuando veo a Nerea, Luis Mingueza. Para mí es mi ídolo, ¿no? Y decir, cómo una persona joven está tan comprometida en la sociedad, es una persona brillante hablando y comunicando y divulgando, y luego es capaz de mover, yo no sé, es que no es que mueva montañas, es que mueve todo. Entonces, esa parte es la que nos da una visión de futuro de que algo humano hay en el robot, cuando una persona que se supone que estamos diciendo que los jóvenes no se comprometen, que los jóvenes no estudian, que los jóvenes no saben cómo sabían antes, que el currículum hay que cambiarlo porque hay que ver qué poco han aprendido, oye, algo habrán aprendido y algo alguien habrá hecho. Entonces, ahí es donde empezamos a humanizar todo lo que tenga que ver, de momento, con pensamiento, con computacional y con algo de robot. Entonces, lo siguiente de robot, que yo creo que es importante que se sepa, lo voy a decir en plan burdo, pero como me lo enseñaron cuando yo decía, que yo soy abuela, explicármelo para burros. El robot es algo que hace algo, o sea, es físico, lo tienes que tocar, la inteligencia artificial, ¿no? El pensamiento computacional puedes hacerlo desconectado, pero el robot lo tienes que tocar, ¿no? Entonces, el robot lo tenemos metido y lo tenemos de alguna manera llevado a la parte humana a través de algo que me enseñaron muy bien los ingenieros, que es la serie de ciencia ficción. En la literatura de ciencia ficción nos ha llevado a tener un ideario, una parte de pensamiento colectivo que no se traduce a la realidad. Creemos que las máquinas y los robots pueden hacer cosas que no hacen. Es decir, estamos dándole carácter humano a cosas que no tenemos la ciencia detrás que nos diga que eso no se puede hacer. Y hasta que no nos lo explican, entonces, por eso yo decía lo de Nerea. Si queremos comprender lo que hay de humano y de no humano en un robot, yo recomendaría, que luego les podemos decir que lo pongan en el YouTube o donde lo pongan abajo en un enlace, la conferencia inaugural de Nerea en la jornada de Semana Europea de la Robótica en Alcalá, hace varios años, porque ahí es ella, con su pelo morado allí, la que nos cuenta realmente qué estaba pasando. Y nos lo cuenta una chica joven que ha aprendido a ver en su momento de tesis doctoral en Estados Unidos de Manuela Veloso. Y es tan bonito entender esa mirada y esa manera de entender lo que el robot tenía que hacer para hacer que fuera humano y que ayudara a los humanos, que yo creo que el componente de investigación que nos da el descubrir a Manuela Veloso y cómo fue capaz en un grupo de investigación con mucho varón de entender lo que en pensamiento propio ella quería hacer y cómo ponerse a hacerlo, es lo que nos da una perspectiva de que la máquina estaba ahí, el humano estaba en otro lado, pero esa fusión es la que hace que vayamos a un lado o vayamos a otro, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría de momento, porque luego yo me iría a investigar un poco en las biografías de gente, porque ahora hemos puesto dos, ¿no? Y bueno, y se me ha olvidado, por favor, nuestra gran creadora, que tampoco está tan lejana, en el 2006, cómo Janet Wynne define pensamiento computacional, porque con un colega empieza a hablar, ¿no? Entonces, esa visión de mujer, esa visión de varón, y los dos hablando, y cómo ella llega y dice, mira, es que tenemos que definir, y de alguna manera nos pone en el 2006 en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué parte es humana? Pues aquella que nos define culturalmente en unos valores, en unas cosas que hemos aprendido, en algo que nos han transmitido,
y de alguna manera al robot, a esa máquina, a esa cosa, le transmitiremos o no nuestros valores, nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de ver, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el pensamiento de momento. Luego iremos investigando. Pues siguiendo un poco con esta línea y tirando un poco más de los hilos, has comentado antes que las cifras de las mujeres en educación, en los primeros años de los sistemas educativos, son bastante claras, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que puede aumentar el pensamiento crítico con relación a lo que es el robot y si piensas que están o no en nuestra vida cotidiana? Pues mira, te voy a dar algunos datos y algunas cosas de esas que empezamos, ¿no? Cuando nos meten el gusanillo a investigar, que lees y lees de otra manera, digamos. Lo primero son datos. A mí, por ejemplo, me choca muchísimo cuando han venido hace relativamente poco, pues se me había roto ya la lavadora y me traen otra lavadora. Y yo no me lo podía creer, o sea, el chico que apareció fue una conversación alucinante, ¿no? Porque dices, a ver, pero si tú no traes herramientas. No, no. Entonces abre un maletín en el que hay un ordenador y de repente empieza, a ver, ¿quieres más agua, menos agua? Es que mira, ahora en Madrid época cal y entonces se pone menos agua porque así es más ecológica, pero en determinado momento el jabón y entonces la presión de... Y yo digo, pero esto no me puedo creer, o sea, ¿cómo es una lavadora? Que yo vengo de la época de las abuelas donde resulta que no había lavadoras. O sea, es que hemos conocido y de hecho yo invitaría a que la gente joven haga la investigación que hicimos en un 8M de las manos de mi abuela a las manos de la nieta en tecnología. O sea, ¿qué pasaba? Porque allí había una máquina de coser a la que le daban al pedal, pero la mano de lavar y el suelo se fregaba de rodillas, quiero decir, y cómo se cocinaba, ¿no? En la cocina de carbón. A que de repente esa lavadora o esa Thermomix. Entonces, la Thermomix ha sido otra investigación muy divertida. La Thermomix, bueno, yo decía, a mí eso no me hace falta, tal, y era la de botoncitos de antes, ¿no? Entonces, una compañera pues vino, mira qué tal. Bueno, total, que al final la compré. Pero en ese momento todavía era un tema de mujeres. Tú no veías a hombres en la Thermomix en ninguna parte. Ahora, cuando mis hijos se fueron a comprar la Thermomix, resulta que la compran muchísimos chicos, varones jóvenes, porque es digital, porque la receta se sigue con todo ahí, porque de ahí te lanza la lista de la compra, porque es una rentabilidad económica y de tiempo y de no sé qué. Fíjate qué cambio. Entonces, a eso le añades que la sociedad entera de repente ha decidido que MasterChef sea pues un programa de gran audiencia y que de repente la comida ya no solamente es que se cocina, es cómo se emplata y cómo vamos a poner con el diseño de no sé qué. Entonces, de alguna manera nos estamos metiendo en todo ese campo en el que el robot está allí presente, no sabemos que es un robot la mayor parte de las veces, ni siquiera, nada más que le damos, no le damos, le doy al dedo, pero no nos hemos apropiado de nuestro pensamiento para saber que eso es una máquina y que a la máquina la puedes engañar. Es decir, que tú te dices medio kilo de azúcar, pero yo quiero menos en la mermelada y le puedo quitar azúcar, porque es una máquina a fin de cuentas, ¿no? Entonces, esa lucha con la máquina, todavía hay mucha gente que tiene que hacerlo tal cual porque es incapaz de luchar contra la lavadora o de luchar contra el robot. Bueno, y ya no hablemos de los robots de limpieza, te quiero decir. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que estamos metidos en un momento en el que, por un lado, tenemos esa realidad y no sabemos que son robots. Pero ahora yo diría, ¿cuánto hemos consumido audiovisualmente, sobre todo en el confinamiento y en la primera época de después de la pandemia? En series donde los robots estaban presentes, donde esas máquinas, esa inteligencia artificial, estábamos consumiéndolo en ciencia ficción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está humanizando? ¿Dónde nos acercamos al robot? ¿Dónde no nos acercamos? ¿Qué parte de valores estamos metiendo o no? Entonces, ahí es donde habría que empezar a conocer más la parte de la ética y de la filosofía que nos, por ejemplo, Manuela Veloso puso tanto, ¿no? Pero vamos a dejarlo de momento también así, un poco en el aire. Es muy importante todo esto que estás comentando. El hecho de, a ver, lo que hemos vivido hace un par de años, cuando la pandemia nos frenó a todos de golpe, nos ha hecho, por un lado, pensar cómo estamos digitalmente. Nosotros en la parte docente hemos tenido que descubrir muchas cosas a golpe de bofetada, es decir, a poder mecanizar instrumentos que teníamos ahí aparcados
a ver si mañana o el curso que viene o dentro de 5 cursos nos poníamos con ellos y entrábamos un poco en lo que es la digitalización o un poco en los pensamientos robóticos, pero es verdad que llevamos un robot dentro, una manera, es decir, lo de los móviles es una cosa bueno, si no habíamos pensado antes, ahora nos damos cuenta, digo tras la pandemia porque nos ha hecho pensar y pararnos a ver qué es lo que tenemos en cada momento, es decir, tanto de cuestiones de seguridad como de cosas que están mecanizadas. Hablabas antes de la lavadora. Yo como profesor de informática tengo que decir que Java, que es el lenguaje de programación que estoy explicando ahora, se inventó en un principio para poder introducirnos en los electrodomésticos. Es decir, eso de girar el botoncito y que haya un programa u otro, o lo que has comentado ahora mismo de la Thermomix, que cada vez más están conectadas, el Internet de las cosas, están conectadas a la nube, tú te conectas de una manera u otra, es decir, vivimos con robots, no somos robots porque hay una parte, todo lo que es la parte humanística, lo que tenemos también ahora, hemos empezado a valorar y a aprender que no vale solo con avanzar en la parte del pensamiento computacional, sino que tenemos también que ser un poco más, en este caso, humanos nosotros y no dejarnos influenciar tanto por la parte de los robots dentro del asunto, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante el ver si están o no están cada uno de estos elementos dentro de nuestra vida cotidiana o no, ¿no? Pero en eso que dices de la parte humanística, yo te diría que lo importante es qué red nos soporta y qué red tenemos alrededor cuando estamos creciendo y formando y luego cuando tenemos nuestras grandes dudas y nuestros grandes miedos a equivocarnos, ¿no? Entonces, si te parece, me gustaría comentar, más que nada porque tenemos un día dedicado y porque ahora está muy de moda, por ejemplo, la biografía de Ada Lovelace, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que la mirada investigadora lo que te hace es descubrir otras fórmulas, ¿no? Dentro de lo mismo que lees. O sea, tú normalmente lees una biografía y ya está. Entonces, en esta ocasión, lo que he hecho es buscar más desde vuestra mirada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la brecha de género? Entonces, fíjate, lo que yo he descubierto en ella es lo siguiente. En realidad, muchos temas que están actuales. Por ejemplo, un padre y una madre que se separan, ¿no? Y que el padre es un viva la virgen y, bueno, será muy famoso y tal, todo lo que tú quieras, pero la madre dice, no te quiero ni volver a ver. Entonces, esa madre se encuentra con una hija que está enfermiza y lo que hace es que ella tiene muy claro que quiere que sea una persona culta y científica en aquella época, que estamos hablando de 1815, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, fíjate qué sí, claro. interesante. Entonces ella dice, vale, y además te voy a buscar a una mujer que sea matemática y astrónoma y te la voy a poner de preceptora. Con lo cual ya empieza a tener una red, ¿no? Que le va soportando ese crecimiento de una manera que iba fracasado porque eres muy enfermiza, lo que tienes que estar es protegida, metida en la cama y con mucho cuidado y en aquella época hay que casarte rápido y poco más. Entonces, a partir de ahí la madre dice, esto no es suficiente, tenemos que viajar. Los viajes de entonces, ya sabes, las señoritas en el salón de baile, pues la madre dice, no, mira, nos vamos a ir y yo quiero que veas la revolución industrial de verdad, nos vamos a ir a ver fábricas. Entonces ella se va y ve muchas fábricas con esa mirada que le han metido sin ningún tipo de sesgo, porque el padre no estaba, la madre le dice tal, y empieza a ver, y ve una de telares, y en los telares ve que hay unas tarjetas perforadas que hacen, bueno, una función en aquellos telares. Eso se le queda ahí, ¿vale? Es su red que se ha ido tejiendo. Y cuando llega el momento en el que ella está capacitada, puede o decide, y se pone en contacto con el matemático famoso, ¿no? Se supone que el matemático va a ser el experto, el tutor, el que le va... Pero cuando el matemático entra en contacto con ella, son dos iguales. Solo que el matemático, él traduce el mundo a signos, a operaciones y a cosas de este tipo, y ella le dice, sí, todo eso está muy bien y me encanta y te sigo, pero habrá que hacer algo práctico. Y entonces saca de su mochila, de esa red que le habían tejido, aquellas tarjetitas perforadas, ¿no? Entonces, a partir de esa tarjeta perforada, ahí la tenemos. Entonces, ahora la vemos como la gran inventora. Bueno, la gran inventora o esa red que tuvo alrededor. Y no fue brecha de género. Es decir, la brecha de género le hubiera llevado a un tipo de comportamiento determinado. Fue una madre que apostó por una serie de cosas, una tutora que apostó, ella que creyó. Bueno, Mercedes, después de unos pequeños problemas técnicos de una interrupción en la conexión, volvemos a retomarnos y estamos comentando
las cuestiones de la charla que teníamos. Pues a mí me gustaría, Julio, que ahora, para terminar, hiciéramos un poco como la red de Ada o de Hedy Lamar o Nerea cuando se marcha a Estados Unidos a la tesis doctoral y se encuentra con esa tutora que también le introduce en otra serie de gente, o ese grupo de Tiflo. A mí lo que más me ha gustado conocer de tu parte y que has compartido es qué has hecho cuando has entrado en contacto con docentes, sobre todo no esperables para ti, porque tú estabas en secundaria y bueno, has tenido compañeras, pero de repente no sé por qué, y ni qué te inspiró, ni qué es lo que te llevó a emprender un camino que yo creo que para un profesor de secundaria es como, ¡ah! Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Y nos descubres a las maestras de toda la vida y además de las chiquititos, ¿no? Entonces, bueno, puedes haberlo conocido como padre, pero no en ese plano profesional y además yo creo que hay no sé por qué todavía mucha distancia, ¿verdad? Entre un instituto, un colegio, incluso una escuela infantil. Es como departamentos estancos cuando lo bueno es esa red que se va tejiendo, que yo creo que nos ayuda a conocernos más y que para mí sería muy deseable que los hombres en esa brecha de género entrarais en la parte de creer que el sistema educativo empieza en 0 años y que tenéis un papel muy importante porque sois parte, el 50% de la sociedad, ¿no? Y tendríais que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a ti a toda esa línea? Pues has comentado antes el hecho de que muchas veces cuando entramos en este mundo de hacer cosas, entramos con muchas dudas, ¿no? Yo cuando me metí en el proyecto que indicas, para los que no lo sepáis, yo lo que he hecho fundamentalmente ha sido llevar a alumnos del instituto a entrar en las clases de infantil y de primaria a contar cosas, ¿vale? Tiene que ver con la robótica educativa, pero claro, cuando yo arranco el proyecto, mi intención es que mis alumnos, los del instituto, sean capaces de enseñar cosas a los estudiantes, los niños, las niñas que hay en los colegios de infantil y primaria, ¿no? Entonces, cuando desde mi punto de vista yo de repente intento crear una red que comentabas antes tú, un nexo de unión y creo un canal de Telegram para que 4, 5 o 12 maestros nos pongamos en contacto y me aparece un grupo de gente, entre ellas tú o Lía o María José de Microlog o Gorka o Antonio y sin conocerme de nada me dicen, Julio, a ver, estamos aquí, ¿qué es lo que necesitas? Y yo modestamente digo, a ver, que yo soy un profe de instituto que lo que quiero es ir a los coles, a ver, ya, pero ¿qué es lo que necesitas y cómo podemos ayudarte? Entonces eso te da un impulso para poder meterte en un mundo que luego te das cuenta que dices, Jolines, es que esto está chulo, no solamente para mí como docente, para mí como persona, para mis alumnos y para los alumnos de los colegios a los que vamos, ¿no? Entonces, el hecho de poder entrar en un entorno, ¿vale? Que son los colegios de infantil y primaria, con unos alumnos y ver que allí yo durante el proyecto, que llevamos ahora 5 años con el mismo, habré entrado a un total de, no sé, unas 90 clases a lo mejor, ¿no? Entonces, en prácticamente todas las clases, comentábamos antes de las cifras que dan el porcentaje de maestros de infantil y de primaria, no sé si me habré cruzado con 4, 5, 6 maestros y el resto han sido maestras, ¿no? Entonces, este aspecto de la brecha de género que muchas veces comentamos y el por qué, el cómo lanzarlo hacia arriba, yo en el proyecto en general nunca he distinguido si eran niños o niñas las que se venían conmigo, niños o niñas las que estaban en el colegio. Para mí venían todos. Y hablo de la brecha de género, hablo de otras brechas que tenemos, como son las de las diversidades. Hablabas antes tú del grupo de Tiflo. Si hablamos de lo que hace Rosa o Carlos con la gente que tienen diversidad visual o cosas de estas. Es decir, el poder enriquecernos como red, que comentabas antes de Ada Lovelace, ¿no? El sentido de decir, ¿no? La perspectiva de género que tenemos en la vista puede romperse si intentamos incluso
eliminar esa marca de brecha de género, ¿no? Muchas veces el poder tener recursos hace más importante el proyecto que el hecho de ser hombres o mujeres. Yo lo he comentado antes cuando hablábamos en privado, a mí cuando me llamó Londones, yo no sabía si detrás de Londones había un tío o una tía. A mí había una persona que descolgó un teléfono y me dijo, Julio, ¿qué necesitas? O sea, en ese aspecto quiero marcar un poco el hecho de que es verdad que desde hace menos tiempo, pues a lo mejor estamos vigilando o poniendo un poco más de énfasis en ese aspecto de intentar que las niñas utilicen más el pensamiento computacional, el poder hacer cosas de robótica educativa, pero estábamos comentando antes, los robots los tenemos integrados desde que llevamos un móvil en la mano y no creo que sea el género lo que nos va a marcar una cosa o la otra, ¿no? Entonces, el intentar desde las primeras etapas en infantil que salgan todos pudiendo tener las mismas oportunidades va a ser importante. Uh-huh. Ahí yo creo que es importante rescatar esa conversación que siempre tenemos, ¿no? Y que sabéis que yo ahí estoy siempre con la gotita malaya de la importancia de la escuela en las primeras veces. Si en un niño de 0,3 ya crece de manera natural con la tierra, el agua, que no se la debemos de quitar, pero a su vez las tecnologías forman parte natural para hacer qué, porque eso es lo importante, para hacer qué y para relacionarnos cómo y para tener una red que nos haga crecer, pues estaremos creando una sociedad transformada. Entonces, lo que sí que está claro es que la solución, no guste o no, pasa por la mujer. Es decir, señores varones que deciden mucho y se ponen muy sabios sobre nosotras y deciden dónde van los presupuestos, recuerden que la mujer es la clave porque de momento las cifras cantan y es una realidad tan difícil de cambiar en un año o dos que eso tiene que estar ahí. Y luego, por otra parte, algo que siempre hemos comentado mucho en conversaciones informales de toda esta gente loca, ¿no? De la robótica por la igualdad, cuando Antonio se puso a cuestionarnos, y la A del STEAM, del arte, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que todo el mundo tiene que entrar por la misma vía y de la misma forma? ¿Por hacer un Scratch o por hacer un robot? ¿Por qué no recordamos, por ejemplo, que en España tenemos a Blanca Lee, que con la danza y sale fuera, es esa mezcla que hemos dicho antes del humano y el robot, ¿ves? Volvemos a sacar, ¿no? Entonces, ¿por qué no con la danza? Y una vez que sienten la necesidad y la curiosidad de la neuroeducación que diría Paco Mora, ¿no? Estoy motivado, me ha venido la jirafa porque bailaba con un robot o hacía la danza de robot, o los chavales de secundaria con el roboting cuando hacen ese tipo de danza, ¿no? De callejero. ¿Y por qué no, por ejemplo, con la ciencia ficción, que yo creo que hay un varón, que es Jordi Ojeda, que el año pasado nos introdujo a todos con su libro y además desde la ingeniería, como es los robots de cine, ¿no? Y todo el análisis que va haciendo el androide, no androide, qué pasa con Asimov, qué pasa con la literatura de ciencia ficción y con todo lo que vemos. Entonces, de alguna manera nos están llevando a que podamos entrar más cómodas, más agradables en un tema que tú vas creciendo con él. Es decir, cuando yo descubro que el móvil hace cosas por mí, a lo mejor no me apetece nada saber porque es como que no he crecido en esa cultura, pero sí me apetece bailar o me apetece cantar o me apetece ver una serie o me apetece leer. Y fíjate qué curioso que ese también me pasó el año pasado, yo no la conocía, me decían, ¿no la conocía? Digo, pues no la conocía. A Úrsula Le Guin, con tantísimos premios como tiene, con esa literatura de ciencia ficción tan buenísima entre varones, porque solo hablamos de varones cuando hablamos de Yo Robot y Asimov y demás, y es impresionante, fíjate, y leyendo la biografía de otra manera, porque su padre es antropólogo cultural, porque ella conoce y viaja y tal, de repente se cuestiona como mujer en pensamiento propio y dice, ¿por qué mi alienígena o por qué mi persona no va a tener la piel de color? ¿Es que somos todos blancos? Y eso le hace que, por ejemplo, cuando la lees así, con ese sesgo, te digan, sus libros al principio no tenían dibujo en la portada porque se negaban a poner una persona de color en la portada. Pero fíjate, una cosa tan simple, un cambio, esa transformación, ¿cuántas maestras o cuántas docentes no se estarán cuestionando cosas que creen que no podían pensar? Y a lo mejor es simplemente un cuento que estás contando en el aula, pero tu cuento puede ir a un planeta o tu cuento puede tener una nave y esa nave ya puede tener un rigor científico porque, como te dicen los niños pequeños, tiene un on y un off y nunca se lo ponemos, ¿no?
O como esa maestra, como han hecho las de la escuela infantil, de repente descubren que, bien, tienes el rincón de la casita, pero ¿por qué no tienes el rincón de romper cosas con el destornillador? ¿No? Empezar a explorar un poco. Entonces, yo creo que sería importante en ese crecimiento conjunto que descubramos, por un lado, lo que nos enriquecemos mutuamente. Cuando miramos eso, como Ada, ¿no? Tú miras los números, yo te enseño que vi una fábrica que tenía tarjetas perforadas, nuestros dos conocimientos juntos, porque nos entendemos matemáticamente, si no sería imposible, claro, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? O como hace... por ejemplo, todo lo que divulga y todo lo que está diciendo Nerea, ¿no? Que es tan actual y fíjate, una chica tan joven, en estos momentos el peso que tiene en su divulgación y en los sitios en los que interviene, ¿no? Entonces, siempre nos pone el lado humano. Dice, vale, esto lo hacemos, pero ¿por qué no, los coches, por ejemplo, no detectaban a las personas de color? Porque no se habían investigado. Pues si eso, la maestra que está muy harta de ver las dificultades, las diferencias, la diversidad, la que tienes en tu aula, podríamos empezar a humanizar todo ese pensamiento, ¿no? Y luego yo haría una llamada grande, siempre que la perdemos de vista, decimos, sobre todo las mujeres tenemos mucha tendencia a decir, yo de política no entiendo. Ya, no hay que entender de política, pero sí de parlamento y sí de presupuestos. Lo que no acaba en un parlamento y no tiene un presupuesto, nunca será realmente una transformación social, porque no llegará. Imagínate cuando todo el mundo se empeñó en que aprendiéramos a nadar. Ahora es raro el sitio donde no se nada y donde no hay una piscina municipal o un sitio donde se nada, ¿no? Pues eso va aparejado de una ley y de un dinero. Entonces, si ahora realmente se quiere apostar por la mujer, no en el STEM, que es el nuevo debate que tenemos en el currículum, que no está la A. Entonces, si no está la A, muchas mujeres se quedarán fuera. Porque a la hora de la verdad, cuando tú vas a dar tu clase, cierras la puerta y eres el dueño y señor de tu aula. Y la profesora exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú crees que podríamos mandar un mensaje a la gente joven como tipo Nerea, decir, bueno, desde nuestra experiencia, porque yo siempre les digo, si yo he podido y soy abuela, ¿cómo no vais a poder vosotros? O sea, yo no sé ni voy a aprender ahora mismo grandes matemáticas para saber de una programación exacta, pero sí puedo aprender a tener un discurso ético y a tener una mirada investigadora y a saber cómo aplicar o no, o a quién pedir ayuda, ¿no? Y tejer esas redes que soporten el que tengamos recursos, el que realmente atendamos a la diversidad, en que la tecnología nos resuelva los retos que tenemos. Y una parte muy importante que no tampoco tenemos en cuenta, además de la, es la sostenibilidad, ¿no? Y todo lo que sería realmente un consumo responsable, porque hay que ver la de desperdicio y la de cuestiones bárbaras que estamos haciendo con la tecnología o con las empresas a las que les compramos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que tener una mirada. Entonces, a ver, ¿tú qué mensaje dirías? No, es cierto, pero es verdad que empezamos con una cosa que puede ser la robótica educativa, intentamos marcar la perspectiva de género, pero mezclamos ya ciertas cosas que digamos que nos crean inquietud, que van mucho más allá, ¿no? El hecho de hacer cosas sostenibles, el hecho que has comentado ahora mismo que con presupuesto cero los cambios son cero, es decir, sí, podemos tener muy buena voluntad, pero al final necesitamos un mecenas, necesitamos un patrocinador, necesitamos un presupuesto que nos diga qué es lo que podemos hacer y realmente qué cambios estamos haciendo. Es decir, sí, ¿verdad? Nosotros como docentes cobramos un sueldo y en nuestro sueldo está el trabajo que realizamos, ¿no? Pero es importante digamos, me pedías una línea final, el dar un paso atrás y mirar desde otra perspectiva, ¿vale? Es decir, una perspectiva de género, que es lo que estamos mirando ahora, el intentar ver otro punto de vista, una perspectiva racial, de otro color, una perspectiva de mantenimiento, has hablado antes del agua que no hay que quitar a los niños, de sostenibilidad, es decir, no más máquinas por per se, por poner máquinas, sino qué hacemos con ellas. Es decir, antes comentabas el pensar, el tener cada vez que utilizamos algo, el pensar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Yo creo que es importante. Entonces, si te parece, podríamos cerrar diciendo que lo importante es compartir mucha duda, poca certeza, no, le tomaremos la mano a Jordi, y una buena red.
una buena red que no tiene por qué ser la queja permanente de que es que en mi centro no me entienden, pero ¿quién te va a entender si hace 2 días que tenemos un móvil en la mano y de esta manera se ha llegado la pandemia y nos ha pillado con los deberes sin hacer? Es decir, seamos más respetuosos con el ritmo de enfrente, con la calma del otro, pero tengamos una buena red, porque si en el 1815 una madre fue capaz de llevársela de viaje, no de señorita, sino a aquella de la revolución industrial, pues de alguna manera esa inquietud de maestra, de docente, puede venir como Paola Guimerans por los tejidos y las lilipad que vas metiendo ahí en el tejido, o puede venirte por la cocina, o puede venirte por la música, por la danza o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje de compartir mucha duda y no tener miedo a tener miedo sería muy importante en algo tan nuevo y por construir, ¿no? Pues sí, si te parece bien, dejamos ya aquí la charla, porque si no se nos hará también muy largo. Y bueno, pues intentaremos poner algunos de los enlaces de los que hemos estado hablando en la charla para que quien quiera consultar más cosas. Y bueno, estaremos disponibles en el canal donde lo cuelgan para si sale alguna pregunta o algún tema de argumentación, pues contestarlo y estar con ellos. Muchas gracias. Sí, la sabemos, ¿eh? Aunque no la sepamos, generar dudas. Si no, le diremos que no la sabemos y que dónde buscar. Mercedes, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. A vosotros, por invitarme. Venga, hasta luego. Hasta luego.